Nuestro tema que queremos tratar en el día de hoy, porque evidentemente la seguridad pública es el tema que más preocupa a los chilenos. La persecución penal, efectivamente, de aquellos delitos, pero se mezclan varias situaciones. Lo veíamos incluso en algunos de los hechos policiales de las últimas horas, donde se han visto involucrados menores infractores. Se habla de medidas más duras, se proponen cárceles, por ejemplo, en el desierto. Se revisan también algunas circunstancias que ha llevado en las investigaciones en la Fiscalía, y en donde se alegan ciertas desprolijidades, a propósito, por ejemplo, de lo ocurrido con Carol Cariola. Osvaldo Pizarro es el defensor nacional y está con nosotros aquí en el estudio justamente para hablar de todos estos temas, hacer una rápida revisión. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, como tenemos un poco más de tiempo para poder desarrollar los temas, hablemos primero de lo que es el rol que juega la Defensoría Pública, para que lo entiendan nuestros amigos televidentes, en el sentido de ser un contrapeso, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en lo que es la administración de justicia en nuestro país. Sí, ese es precisamente el concepto más adecuado. Nosotros, como institución, somos el contrapeso a la institución que genera la persecución criminal en el sistema de justicia. Sin la Defensoría Penal Pública no habría una institución que garantizara el debido proceso, que es una garantía constitucional, el derecho a defensa, que son elementos fundamentales para que el sistema de justicia funcione. Y aquí hay algo que es extremadamente relevante. Más allá del resultado de una sentencia, ya sea que una sentencia sea condenatoria o absolutoria, lo importante es que esta sentencia sea una sentencia legítima. ¿Y qué significa que sea una sentencia legítima? Que efectivamente en el proceso de su dictación precisamente se hayan cumplido todas las garantías constitucionales que se le entregan a una persona para que esta sentencia tenga legitimidad. Más allá, vuelvo a plantear, de lo absolutorio o de lo condenatorio. Y en ese sentido, nosotros precisamente lo que realizamos, lo que le damos cuerpo, es el cumplimiento de las garantías constitucionales que permita reforzar el Estado de Derecho. ¿Se vuelve más difícil su tarea en estos tiempos cuando hay unos vientos que soplan tal vez en dirección contraria respecto de pidiéndose penas más duras, siendo más fuerte en los castigos, pidiendo cambios de legislación, y tal vez no entendiendo o cuestionando el rol que juega la Defensoría Penal Pública respecto de los implicados en delitos? Bueno, la verdad que la Defensoría Penal Pública, desde su creación y desde la implementación de la reforma procesal penal, por ahí por el año 2002, cuando se implementa en Chile en la región de la Araucanía y en la región de Coquimbo, ha sido una institución que ha enfrentado precisamente los bemoles o los coletazos asociados a los discursos de seguridad pública, en orden a que es una institución que defiende a los delincuentes, es una institución que avala la puerta giratoria, es una institución que va contra el sistema de justicia, es una institución que no coopera, es una institución que abanderiza por la delincuencia. Todos elementos o discursos que están absolutamente equivocados y lejanos a la realidad, porque precisamente lo que la Defensoría Penal Pública hace es garantizar que cualquier persona, sin ningún tipo de distinción, pueda enfrentar el juzgamiento y la imputación criminal respetándose las normas del debido proceso. Eso es lo que nosotros hacemos, y eso no hace más que reforzar el Estado de Derecho y garantiza a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Nadie está libre de enfrentar el sistema de justicia criminal. Hoy lo hemos visto a nivel de comunicaciones más que nunca, en el fondo, el hecho de que cualquier persona necesita un defensor que técnicamente lo defienda y que pueda defender sus derechos ante el aparataje estatal completo. El Ministerio Público es un ente autónomo, constitucionalmente independiente, que tiene todo el poder, todos los auxiliares del sistema de justicia, a todas las policías destinadas a perseguir y generar la imputación de una persona. Y frente a eso necesita un contrapeso, y el contrapeso es la Defensoría Penal Pública. Vuelvo y digo lo que mencionaba en la pregunta anterior. Cuando estamos en medio de un problema de seguridad pública, como todos reconocemos en nuestro país, que se está enfrentando, uno suele escuchar la queja de la gente respecto de estas situaciones en donde, y esta es una frase que ya está marcada así, subrayada y grande con letra de liquidación, por decirlo de alguna manera, es que los delincuentes tienen más derechos que el resto de los ciudadanos.
La verdad que esa premisa es falsa. El sistema de justicia criminal funciona bajo la lógica de equilibrios, ¿ya? Y estos equilibrios están bastante compensados dentro del sistema de justicia. Es decir, que el imputado tiene un catálogo, a la persona que se le imputa criminalmente la comisión de un delito, tiene un catálogo de derechos que efectivamente todos los intervinientes tienen el deber de respetar y particularmente los defensores plantear ante los tribunales. Pero también el Ministerio Público tiene una serie de prerrogativas en el uso de la investigación. Puede desde realizar diligencias o medidas de investigación que no afectan derechos de las personas, pero también puede realizar y ejecutar una serie de medidas intrusivas que afectan garantías constitucionales, y necesariamente esa dinámica del sistema de justicia está controlada en el rol que cada uno de estos intervinientes tiene por los tribunales de justicia, particularmente los jueces de garantía que controlan las primeras etapas o las etapas tempranas de una investigación. Por lo tanto, esa apreciación y percepción es falsa. Ahora, es cierto que si nosotros comparamos el sistema criminal antiguo con la reforma procesal penal, ya 24 años de funcionamiento, evidentemente que es un sistema más garantista, pero no podemos olvidar que esta ha sido la política pública más exitosa del país en el ámbito de justicia y que incluso ha servido como elemento de copia para otros países de Latinoamérica, porque es un sistema de justicia criminal que funciona bastante bien y que cumple con estándares y garantías internacionales que a Chile estaba al debe antes de su implementación. Mucha gente se pregunta o reflexiona o concluye a propósito de este 24 años de funcionamiento de nuestro sistema modificado, de que si nos pasamos un poco al otro lado, es decir, de tener un sistema que era muy restrictivo, secreto, en donde quien investigaba también impartía justicia, etcétera, investigaba y decretaba las penas en primera instancia, a un sistema, insisto, en donde nos podríamos haber pasado hacia el otro lado en ser demasiado garantistas y tal vez colocando ejemplos como una de las claves que mostraba ahora, el sujeto que embistió a los inspectores municipales. Tenía decenas de detenciones. Un 38. Prontuario. ¿Cuánto eran? 38. 38. No quise decirlo antes porque creí que eran 34. 38 me corrige usted. Entonces, cuando la opinión pública escucha eso, le echan la culpa al sistema. Sí, dice, correcto. mire el sistema, lo detienen 38 veces y mire lo que pasa. No hay caso, no funciona. Mire, el sistema de justicia que ya tenemos implementado hace 24 años y desde su nacimiento ha tenido una serie de modificaciones legales que han ido esencialmente orientadas a endurecer este sistema. Han ido orientadas con criterios de seguridad pública, con criterios de reforzamiento a las facultades del Ministerio Público y que se ha modificado en pro de resguardar o de alguna manera poder restringir un poco lo que en algún momento se consideró como un sistema garantista. Pero no obstante eso, el sistema sigue manteniendo ciertos equilibrios que le permiten cumplir con los estándares internacionales. De hecho, si nosotros vemos países avanzados, con sistemas de justicia ya consolidados, a nivel europeo, por ejemplo, todos los sistemas de justicia tienen corte adversarial, es decir, donde las partes, léase en el caso de Chile, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, o los abogados de la Defensoría Penal Pública, se enfrentan en su posición y en los intereses y el tribunal tiene que resolver. Y eso es extremadamente virtuoso en el sistema de justicia y por lo tanto mi llamado más bien como representante de la institución es que es un sistema de justicia que hay que cuidar, porque precisamente no solo las cifras demuestran que no es un sistema garantista desde lo cuantitativo. Todos los discursos públicos en orden al aumento de la criminalidad, a que es un sistema donde existe la puerta giratoria, lamentablemente no tienen su correlato en los números. La tasa de prisionización, es decir, la cantidad de personas que quedan en prisión preventiva en el sistema de justicia criminal chileno es altísima. La cantidad de condenas que el sistema de justicia criminal tiene también son altísimas. Pero eso no significa ni quita que nosotros podamos seguir sosteniendo este sistema con las garantías mínimas y básicas que nos permiten cumplir estándares internacionales y que nos permiten incluso entregarle confianza y mantener un Estado de Derecho. Defensor, en el fenómeno que estamos viendo de la delincuencia hemos visto lamentablemente y tristemente la participación de muchos menores de edad, muchos infractores de ley menores de edad.
hemos visto especialmente en estos delitos que están relacionados con vehículos, portonazos, encerronas, etcétera, de que son menores de edad en muchos de los casos, y algunos también reiterativamente cometiendo este delito. Y hay entonces un cuestionamiento, estamos en tiempos de campaña también y seguramente el tema va a saltar, de que por lo tanto es necesario hacer aquí una modificación y que la responsabilidad penal sea modificada, que tal vez hay que bajar la edad y enfrentar entonces de otra manera a los infractores de ley menores de edad. Desde la Defensoría, ¿qué posición tiene? A ver, lo primero es que bajo el argumento desde lo cuantitativo de los números, nosotros podemos demostrar que desde el año 2010 hasta la fecha hemos tenido una baja sustantiva en los ingresos de causas de adolescentes o infractores de ley al sistema de justicia criminal. En términos simples, yo traje algunos números. Desde el año 2010, el porcentaje de causas que representaban a adolescentes que habían participado o que se les imputaba la comisión de un ilícito bordeaban el 8% de los ingresos a nivel nacional. Y esta cifra desde el año 2010 hasta aproximadamente el año 2020 fue decayendo hasta llegar aproximadamente a un 2.9%. Es decir, desde un 8% a un 2.9%. Después del año 2020, la cifra empezó a aumentar. No significativamente con el 8% que teníamos en el año 2010, sino que hasta el 10 de marzo de este año, 2025, hemos bordeado aproximadamente el 4,6% del total de ingresos. Es decir, una cifra que comparativamente al año 2010 llega aproximadamente a la mitad. Pero no podemos desconocer como una institución seria y profesional que efectivamente existe un fenómeno particular, y es que hay dos elementos particularmente. Primero, la criminalidad organizada ha generado un impacto importante en lo que es la seguridad pública. Y segundo, que la comisión de los delitos respecto de los adolescentes ha tenido una tendencia, no obstante su baja, a ser un poco más violentos. Hay hipótesis, en realidad no es posible levantar específicamente cuáles son las causas de este comportamiento. Hay estudios que señalan que efectivamente la criminalidad organizada lo que busca es generar alianzas o permitir o llamar a que los menores infractores de ley sean parte integrante de estos grupos organizados. Como contrapartida reciben una cantidad de dinero importante y de esa manera contribuyan a una criminalidad organizada, que es una hipótesis factible de presentar. Pero también nosotros como institución sostenemos que la criminalidad adolescente no puede ser tratada o no puede ser disminuida con penas más altas, porque está claro que el aumento de penalidad en un determinado delito no va a significar un elemento disuasivo ex antes. Yo, si fuera un delincuente, no voy a decir, la pena de este delito es muy alta, no voy a cometer este delito, porque la dinámica de la comisión de delito generalmente es tan variable que podemos pasar de, por ejemplo, desde un hurto, que es un ilícito apropiatorio sin violencia, a un robo con violencia solo en cuestión de segundos. Entonces, normalmente ese no es un elemento disuasivo. Lo que nosotros sostenemos, y no nos oponemos a las modificaciones legales, sino que sostenemos como institución, si es que se van a hacer modificaciones legales, que éstas sean serias, avaladas por estudios, avaladas por cifras que permitan efectivamente poder sostener que si es que hay que hacer alguna modificación legal para reducir, por ejemplo, la edad de la responsabilidad penal adolescente, se haga de manera inteligente, de manera estudiada. Ahora, hoy creo que no es un buen momento, si bien es cierto hay un momento político de campaña, hoy creo que no es un buen momento porque el país y particularmente los legisladores hace 2 años atrás dictaron una ley que precisamente lo que hace es modernizar la ley de responsabilidad penal adolescente. Y esta modernización, que fue la ley 21.527, está en una segunda etapa en el país. En una primera etapa empezó a funcionar desde las regiones de Arica hasta Coquimbo, con posterioridad a este segundo año 2025, desde el 13 de enero empezó desde la región del Maule hacia el sur, y la tercera y última etapa es la que corresponde a la zona centro de Chile, donde va a implicar efectivamente Santiago, desde el 13 de enero del año 2026, y lo que va a buscar precisamente, y lo que busca esta legislación, es hacerse cargo de las críticas que se le hacían
a la ley de responsabilidad penal adolescente antes de esta modificación, que esencialmente, y eso hay consenso, era que existía una crítica muy fundada en orden a que los adolescentes no cumplían sus sanciones de manera adecuada. Y esta ley cambia ese paradigma y lo que hace es modificar la norma para establecer un sistema de intervención única que va a asegurar que las sanciones que son establecidas para un adolescente efectivamente se cumplan. Y eso es extremadamente relevante porque es un avance importante y nosotros creemos como institución que solo después de que eso ocurra podemos hacer un análisis en orden a si es viable o no poder hacer una modificación legislativa. Se entiende el argumento de que está en desarrollo los cambios. La pregunta es cuánto hay que esperar para ver si esos cambios realmente provocan un círculo virtuoso, defensor, porque también lo que hemos visto es que vemos reiteradamente que esas situaciones no se cumplen en el tiempo. Es decir, que si tenemos la capacidad efectivamente para que esas sanciones se hagan efectivas en la práctica. Hemos visto muchas veces de los jóvenes infractores de ley que cometen uno y otro delito, en donde cuando se revisa el prontuario hacia atrás, sí estuvo, pero tenía una reclusión, etcétera, y no se cumplió, o se escapó, o no fue nunca, o no hubo seguimiento, o el oficial que tenía encargado de la custodia, no sé cómo se llama, delegado, sí. El delegado le perdió la pista, y quedamos en nada, quedamos en lo mismo. O sea, a mí me parece que la dictación de esta ley 21.527 es una oportunidad para establecer un proceso de evaluación. En las regiones grandes, por así decirlo, de Chile, empezó esta modificación desde el 13 de enero del 2025 y creo y me parece razonable y prudente que hacer una evaluación a finales del año 2026, cuando ya entre en un régimen completo a nivel país, y después de eso podemos establecer la posibilidad de hacer una evaluación y decir, bueno, modifiquemos la ley. Además hay una institucionalidad nueva, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es un organismo nuevo que viene precisamente a hacerse cargo de todas las críticas que tenía el Servicio Nacional de Menores en cuanto a este mix de funciones que tenía entre el ámbito proteccional y el ámbito infraccional. Y creo que esta nueva institucionalidad debería funcionar. Ahora, si eso no ocurre, efectivamente podemos pensar una modificación legal. Pero yo también podría invertir la pregunta y decir, entonces, está bien, hagamos la modificación, pero demuéstreme usted que efectivamente las modificaciones legales que han hecho, que han intensificado sanciones, han disminuido de manera sustancial la comisión de delitos. Pareciera que en los últimos 10 años, cuando uno hace un análisis de la intensificación de las normas para sancionar con penas más altas, con eliminar la posibilidad de penas sustitutivas, es decir, que la persona no cumpla en libertad su sanción, de asegurar con leyes como originalmente ocurrió con Ley Emilia, de que el cumplimiento de la sanción al menos por un año, de la sanción que se diere con ocasión de la comisión de un delito de conducción con resultado de muerte, fuere a lo menos un año de privación efectiva de libertad. La pregunta es, ¿han variado hacia la baja la comisión de esos delitos? Al parecer no. Entonces, más bien pareciera que en una institución, en un Estado de Derecho donde se vela por las garantías constitucionales, uno debería tomar una decisión más bien de esperar y hacer un análisis adecuado. Ahora, como institución seria y responsable también sabemos que los temas de seguridad pública son un gran tema en el tapete. Eso es evidente. Antes que se nos vaya el tiempo, defensor, hemos asistido en estos días también al hecho de los cuestionamientos y el debate público a propósito del caso de la diputada Carol Cariola y las diligencias que ha llevado adelante la Fiscalía. Se debate mucho, hay argumentos para acá, hay argumentos para allá, que la oportunidad, pero es que la oportunidad también tiene que ser en un momento en que la diligencia pueda realizarse y que tenga la capacidad de realizarse con éxito, entonces se vería de esa manera. La oportunidad también dada porque las partes intervinientes no tengan conocimiento o acceso a la investigación, a la carpeta investigativa, que se cumple un plazo y por lo tanto hay que hacerlo en un tiempo determinado. Pero la verdad es que desde el punto de las garantías personales, ¿eso se provoca un conflicto a su juicio o no? A ver, hay que tener algo clarísimo dentro del sistema de justicia criminal. El Ministerio Público es el organismo y la institución que tiene la obligación de investigar.
Y dentro del paraguas normativo que respalda el rol del Ministerio Público, el Ministerio Público puede, dentro del contexto de una investigación, particularmente asociada a la comisión de determinados delitos, puede solicitarle a los tribunales de garantía que le autorice la dictación de ciertas medidas intrusivas. Y cuando hablamos de medidas intrusivas son aquellas medidas que afectan garantías constitucionales. Por ejemplo, la orden de entrada, registro e incautación a un domicilio para obtener determinada evidencia, que es lo que ha ocurrido en el caso de doña Carol Cariola. Y eso no está en cuestionamiento respecto de las facultades, pero sí lo que no podemos desconocer y que efectivamente el sistema de justicia debe conocer y debe resolver es las peticiones de la defensa en orden a si el uso de estas facultades no han significado una desviación de poder. ¿En qué sentido? En que existe naturalmente una tensión entre el respeto de garantías y el objetivo de investigar e incluso de investigar vulnerando ciertas garantías constitucionales, por ejemplo el derecho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio. Y esa tensión, quien está obligado a resolverla para un lado o para otro son los jueces. Y por lo tanto, lo que la defensa probablemente va a realizar en este caso, porque nosotros no representamos a la señora Carol, es que vaya a promover un incidente para que el juez de garantía analice dos elementos que a mí me parecen desde lo técnico algo sustancial. La proporcionalidad de la medida en orden a si la realización de esta medida en los términos que fue realizado no existió una desproporción en la manera que fue realizado en relación a las circunstancias particulares del caso. Eso como un elemento básico y sustancial, cuyo asidero está en la Constitución Política, cuando se regulan las garantías constitucionales, ahí en el numeral 26 del artículo 19 está el principio de la proporcionalidad. Y lo segundo está asociado a si la manera en la que se realizó esta medida intrusiva mantuvo el justo equilibrio vulneratorio de la garantía protegida o sobrepasó el límite. Y eso necesariamente va a tener que ser objeto de un debate donde los tribunales son los que están llamados a resolver si se quebranta o no se quebranta ese principio de proporcionalidad. Ya, entonces, si lo entiendo bien, la postura es entonces revisar cómo se realizó la situación y si se respetó esa proporcionalidad. Pero no hay una normativa expresa en nuestro país, por ejemplo, que una mujer en ese estado, una mujer parturienta, tenga que tener una excepción a una diligencia intrusiva como esta? No, ¿así, no hay, taxativa? Taxativamente, y lo puedo decir de manera clara, porque si no, quebrantaríamos el principio de igualdad ante la ley, en orden a que estaríamos estableciendo una diferencia de trato respecto de una persona en otra en la realización de diligencias de investigación. El tema no es ese, el tema está centrado particularmente en los criterios de proporcionalidad de la realización de esta medida propiamente tal, en orden a si efectivamente en cuanto a su intensidad cumplió o no la finalidad o excedió finalmente el objetivo cumplido por la manera y la forma que esto se realizó. Y hay algo que nosotros siempre hemos sostenido como defensa. Los jueces de garantía o los tribunales de justicia en particular son los llamados única y exclusivamente a pronunciarse respecto de la nulidad o no de estas diligencias. Y me parece que ese es el quid del asunto, que se pronuncie respecto de si esta diligencia o no cumplió con los objetivos ex antes, requisitos formales, o ex post respecto de la intensidad de la vulneración de esa garantía para determinar su validez o no. Y derivado de eventualmente su nulidad podrán venir las consecuencias de invalidación de la obtención de esa evidencia o eventualmente de una inutilizabilidad de esa información dentro del proceso investigativo. Muy bien, quedaremos a la espera de lo que se resuelva, porque precisamente eso es lo que está en disyuntiva en este instante y sometido también a la consideración de la justicia. Osvaldo Pizarro, defensor nacional, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros